La verdad es que cuando Juan Manuel me dijo, hay unas conferencias, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de paternidad, y me dijo que a mí me tocaba la paternidad, pues yo pensé, eso casi mejor David, que tiene 4 hijos. Yo tengo 2 hijas. Pero bueno, hermanos, para todos los que somos padres es importante. La paternidad es importante para todos. Realmente es así. Creo que estaría en el primer escalafón de nuestras prioridades. Y también creo que todos reconocemos, y decidme si me equivoco, lo difícil que puede ser a veces. Lo gratificante que es muchísimas veces, sí, desde luego, pero lo difícil que puede ser a veces el criar a nuestros hijos, el educar a nuestros hijos, el disciplinar a nuestros hijos. Y claro, cuando nos acercamos a un sermón que habla acerca de la paternidad, pues esperamos que el conferenciante o el predicador nos hable acerca de un montón de recetas, vamos a decir, mágicas, ¿no?, que nos ayuden a tener esa paternidad perfecta. ¿Y qué hacemos cuando los niños no nos obedecen? Que no ocurre nunca. ¿Qué hacemos cuando son rebeldes? Que tampoco nos ocurre. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos, más creciditos o no, o bien niños, no quieren abrirnos su corazón? O cuando, peor aún, no dan muestras de ningún interés en el Señor. ¿Qué hacemos? Y entonces vamos a conferencias o a libros muy recomendables, buscamos consejo en otros padres, buscamos consejo quizás en los pastores de la iglesia, pero si lo que hoy veníais buscando eran consejos acerca de, o recetas mágicas, y entre comillas lo de mágicas, acerca de cómo ser mejores padres, pues os voy a decepcionar, porque realmente mi deseo hoy no es hablaros tanto de eso como de los fundamentos que vosotros, nosotros, como padres, debemos de poner sobre nuestros hijos. Ninguna casa se empieza por el tejado o por las paredes, es obvio, se empieza por los cimientos, y quienes ponemos los cimientos en cuanto a la vida de nuestros hijos somos nosotros. Por más que a veces el Estado quiera imponerse en eso, o los llamados psicólogos o ideólogos o pedagogos de este mundo se esfuercen por imponernos sus cambiables puntos de vista o discutibles puntos de vista, realmente los responsables no son ellos, somos nosotros. Antes de seguir, como veo que han desaparecido muchos de los niños y alguna palabra tenía para los chicos, a ver si algún niño por aquí, alguna niña, ya os los habéis quitado de encima, como decía el hermano. Bien, muy bien, excelente. Bueno, igualmente creo que es bueno que también después le podéis transmitir a vuestros hijos algunas de las pocas cositas que diré para ellos. Puedo preguntaros, ¿cuántos de vosotros sois padres y madres dentro de la sala? ¿Podéis levantar la mano? ¡Wow! Bien, bien. ¿Cuántos estáis, la pregunta puede ser indiscreta, pero cuántos estáis planeando serlo? Bien, bien, está bien, está bien. Bien. Ánimo. Bien, hermanos, sin más dilación, creo que los que tenemos hijos de menor edad, de mayor edad, incluso puede que haya gente aquí con sus hijos ya emancipados, fuera de casa, pero en cualquier caso, también los que estáis pensando en tener hijos, no creo que veáis la paternidad como algo frívolo. Hermanos, creo que está claro para cualquier cristiano que el que nosotros los padres moldeemos el carácter de nuestros hijos es fundamental. Por encima de muchísimas cosas. Por supuesto que hemos de enseñarles los caminos del Señor. Y eso forma parte de moldear el carácter de nuestros hijos. Una parte diría que importantísima. Bien. Pero el carácter es importante. Las Escrituras dan mucha importancia al carácter del esposo, al carácter de la esposa, al carácter de los hijos, al carácter de los pastores o de las personas que ofician en la iglesia. El carácter es importante. Y muchos de los problemas
que vienen en la crianza de los hijos, en especial en edades como la adolescencia o la primera juventud, provienen muchas veces de no haber hecho un trabajo previo de modelación de ese carácter. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto, hermanos, el rey Salomón no se lo dice ni a los profesores del colegio, ni a los maestros de la escuela dominical, ni a vuestro pastor, ni a Paul David Tripp, por libros excelentes que él pueda escribir, ni tampoco al programa Little Einstein. Se lo dice a vosotros, a nosotros, a los padres. Ahora bien, hermanos, como creo que os podéis imaginar, y si no os lo imagináis, ya os lo digo, yo no soy ningún experto en estos temas. Siento decirlo. Posiblemente en esta sala haya padres mucho más exitosos que yo y que mi esposa, en la crianza de los hijos. Tampoco me dispongo a presentaros las experiencias de otros o las mías propias como un ejemplo a seguir. Realmente a veces unir la expresión crianza de los hijos y expertos es un contrasentido, porque creo que todos los que somos padres y madres aquí sabemos de qué va la cosa, ¿no? Lo difícil que es. Estamos en un permanente aprendizaje con nuestros hijos. Eso cuando no tenemos varios, porque cada hijo es muy diferente a otro. Y cosas que han servido en un momento dado hacia uno de ellos, no nos han servido con el siguiente, o con ninguno de los dos. Así que los que vais caminos de ser padres, pues preparaos, ir preparándoos, ya os lo decía. Ahora bien, creo que no nos tiene que importar lo que yo pueda pensar, lo que puedan pensar muchos de los padres aquí. Lo que nos tiene que interesar es lo que dice Dios al respecto. El pastor Juan Manuel ya lo decía en la introducción. Lo que nos interesa es lo que dice Dios al respecto. Y tal como nos lo expresa además en su palabra. Así que, como he dicho, no vamos a hablar de las últimas teorías de psicólogos cristianos o seculares, o de tal o cual padre, que es lo mejor que podemos hacer, sino lo que dice Dios mismo. Y así ha de ser, hermanos, porque una de las demostraciones más claras de rebeldía por parte del ser humano hacia Dios es lo mucho que nos hemos alejado del consejo de Dios, de lo que dice la palabra de Dios acerca de la crianza de los hijos y acerca del matrimonio, dos de las cosas de las que vamos a estar hablando hoy. En lo relativo a la familia hay infinidad de opiniones, solo tenéis que echar un vistazo a este mundo. ¿A dónde han llevado a este mundo? ¿A dónde han llevado a muchas familias, a muchos matrimonios, a muchos hijos? Las opiniones de psicólogos, pedagogos, ideólogos, consejeros matrimoniales. Pero hermanos, como dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos los vuestros, dice Jehová. Así que, hermanos, amigos, os invito a que hoy dejemos de lado todo aquello que creemos que sabemos o que nos ha contado el psicólogo de turno o el pedagogo que está en el colegio de nuestros hijos o los consejos de la abuela o los de la vecina del tercero segunda. Bien, abramos nuestros oídos y nuestros corazones, sobre todo y por encima de todo, a nuestra Biblia, a la palabra de Dios. Por otro lado, ya sabemos, hermanos, que aún nosotros podemos tener nuestras propias teorías al respecto, ¿verdad? Pero dice Isaías 55:7, antes de las palabras que hemos citado antes, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Así que como padres y madres debemos de hacer exactamente lo mismo. Tenemos que arrepentirnos de todas las veces que hemos seguido consejos que no nos han llevado a ningún sitio. Los consejos del mundo, los nuestros propios, fruto de una mente muchas veces rebelde a la voluntad de Dios. Una mente que es autocomplaciente. Muchas veces educamos a nuestros hijos en base a lo que nos parece agradable a nosotros. Educamos a nuestros hijos para que no nos molesten, para que no interfieran en nuestros planes. ¿O no? ¿O cuántas veces les disciplinamos porque sabemos que eso es lo bueno para ellos, aunque sea desagradable para nosotros?
porque así lo dice la palabra de Dios. Sería bueno que todos, como padres, recapacitáramos en esto. Hermanos, Dios creó a la familia y es el único que tiene derecho a decirnos cómo se dirige la familia. Así que, ¿qué nos dice Dios? Bueno, lo primero que nos dice es que, como apuntábamos antes, nuestros hijos deben de ser moldeados en su carácter, y esto nos lo enseña claramente la palabra. Vamos a ver en el libro de Proverbios. Acompañadme al libro de Proverbios, capítulo 22. Lo hemos leído antes. Proverbios 22. El versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este debe de ser, digamos, el principio que rija toda esta conferencia, toda esta exposición. No va a ser un sermón expositivo, vamos a ir a diferentes partes de las Escrituras. Primero estaremos en el Antiguo Testamento, luego estaremos en el Nuevo, pero este va a ser el enfoque principal. La responsabilidad que tenemos como padres, la gran responsabilidad que tenemos como padre y madre de instruir a nuestros hijos en el camino. Así que vamos a ver cómo nos lo dicen las Escrituras. Ahora sí, vamos al libro de los Proverbios otra vez, pero al principio, al primer capítulo. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer los versículos que van del 7 al 10. O si no, leamos desde el 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios. Posiblemente, si queréis un manual acerca de cómo ser buenos padres, este es el libro bíblico al que tenemos que recurrir. Como padres debemos de preguntarnos cuánto conocemos este libro. Está lleno de riquezas para nosotros y para nuestros hijos. Y aquí lo vemos claramente. Este libro es fundamental. En el versículo 4, fijaos, se dice que da sagacidad a los simples. En hebreo esta palabra transmite la idea de una persona manipulable, una persona moldeable, una persona tierna o ingenua. Esto los ingleses utilizan una expresión que también tenemos nosotros, naif, una persona ingenua. Así que Proverbios dice que da sagacidad a los ingenuos, a los que son moldeables, a los sencillos. Proverbios puede dar sagacidad a un libro así. El rey Salomón, que es su escritor, enseñando a su hijo, le está diciendo esto. Y también dice, como hemos visto, que puede dar cordura, sabiduría a los jóvenes. El punto clave al final, de todo lo que hemos visto en estas palabras, de todas formas, es el versículo 7. Leámoslo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este al final es el tema del libro de Proverbios. Y Salomón está instruyendo muy bien a su hijo en esa sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Bueno, la Biblia nos habla de sabiduría. Ahora, ¿qué es eso de saber, de la sabiduría? Porque el concepto de sabiduría puede quedar muy desvirtuado. Bueno, al final sabiduría, hermanos, no es ni más ni menos que saber poner en práctica los mejores medios para conseguir los mejores fines. Saber poner en práctica los mejores medios para conseguir los mejores fines. Un hombre o una mujer sabios no son necesariamente aquellos que tienen el mejor conocimiento o un gran nivel intelectual, sino aquellos que saben distinguir entre lo correcto o entre lo incorrecto. ¿Y cómo tomar decisiones en cuanto a eso? Decisiones que supongan lo mejor para la gloria de Dios,
para el bienestar de los demás y también para el bienestar de uno propio. Esto es bíblicamente ser sabio. Y yo te pregunto, padre, madre, en esta mañana, en esta tarde, ¿cuál es tu principal objetivo en cuanto a la crianza de tus hijos? ¿Que tus hijos sean inteligentes o que tus hijos sean sabios? Bueno, mejor que sean los dos, ¿no? Inteligentes y sabios. Pero si tenemos que elegir, hermanos, que sean sabios. Desde luego, oremos al Señor, porque sean el día de mañana hombres y mujeres sabios. El mundo está lleno de personas inteligentes y muy bien dotadas, que tienen 1 o 2 carreras, o hasta 3, pero que tienen vidas totalmente inútiles, vidas destrozadas, vidas inservibles, arruinadas. Personas a las que sí, sus padres les han llevado a las mejores universidades, antes a los mejores colegios o institutos, pero sus vidas actualmente no valen nada, están rotas. Personas infelices que además tienden a hacer infelices a los demás. Así que de nuevo, ¿qué es lo prioritario para vosotros como padres? A ver, no estoy diciendo que esté mal dar una buena educación a nuestros hijos, al contrario, quien pueda hacerlo adelante, y está bien, y para la gloria de Dios, por supuesto, y así debe y puede ser. Pero, hermano, si estás criando o has criado a tus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, maestros, músicos, pero no los estás criando, no los has criado para obedecer a Dios y vivir en temor de Él, has fracasado. No has cumplido con tu responsabilidad como padre. Y todo padre piadoso, todo padre sensato, debe desear esto, que sus hijos lleguen a ser sabios. Es decir, que sepan utilizar el conocimiento de Dios para bien propio y de los demás y para su gloria. Y Salomón sigue diciéndonos en el versículo 7, de nuevo, que la fuente de la que emana la sabiduría es el temor de Dios. ¿Verdad que no podemos aprender a leer sin conocer el abecedario? No podemos ser verdaderamente sabios sin el temor de Dios. El hombre que teme a Dios toma en serio la palabra de Dios, toma en serio sus advertencias, toma en serio sus consejos, aprende a ampararse en las promesas divinas. Pero las personas que viven sin temor de Dios, y creo que todos conocemos a muchas personas que lamentablemente viven sin ese temor, pues viven vidas a la deriva, sin rumbo, son personas volubles, no tienen ni un lugar de partida ni un lugar de llegada. Ese es el hombre o la mujer que vive sin temor de Dios. Pero ahora Salomón continúa, los versículos 8 y 9, fijaos, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Salomón está diciendo que para obtener sabiduría verdadera, para tener temor de Dios, es fundamental la instrucción del padre y de la madre. No es cuestión de tener solo temor de Dios. Es que hay que tener esta instrucción. Es más, son cosas que van de la mano en el caso de la educación de los hijos. Serán los padres piadosos, los padres que viven en temor de Dios, quienes transmitirán este temor de Dios a los hijos. Así que, niños o jóvenes, personas que todavía estáis bajo la tutela y dirección de vuestros padres, si hay alguno por aquí, debéis de escuchar y obedecer la enseñanza y dirección de vuestros padres. Y aquí no vale aquello de, es que papá sabe más, o mamá me entiende mejor. Y madres, no vale aquí aquello de, espera que venga tu padre y verás. O no, aquello de, déjame en paz y pregúntale a tu madre.
Aquí está hablando de la dirección de padre y de madre. Creo que está claro, ¿no? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es una advertencia a los niños y a los jóvenes que tienen en consideración solo la enseñanza de uno y no la de otro. Porque los niños cuando somos niños somos muy hábiles, creo que todos hemos pecado de esto, en buscar fisuras. Que si con papá no vale, voy con mamá. O viceversa. Pero no. Jovencito, jovencita, niño, niña, tú también. Eres muy chiquitín, pero también, que miras muy atentamente. Las Escrituras nos enseñan que si queréis ser sabios, debéis de atender a la guía de los dos, a la dirección autoritativa de ambos, tu padre y tu madre. Los dos fueron puestos por Dios como una autoridad sobre ti. Así que, padres, tampoco os paséis la pelota de esta responsabilidad unos a otros, porque no, la enseñanza y dirección, el moldear el carácter de los hijos es cosa de los dos, del padre y de la madre. La autoridad es de ambos, la responsabilidad y la obligación es de ambos. Y jovencitos, niños, los padres saben bastante más que vosotros. Los padres y las madres. Han vivido más que vosotros. Han aprendido de sus errores más que vosotros. También han aprendido de sus aciertos más que vosotros. Claro, si queréis ser unos tontos, si queréis ser unos inútiles el resto de vuestras vidas, entonces no les escuchéis. Si queréis ser sabios y dar gloria a Dios con vuestra vida, escuchadles. Escuchadles. Yo espero que escojáis lo segundo. Y sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia los hijos, aunque no lo confiesen a veces, siempre se creen más inteligentes que sus padres. O no. Pero mira, jovencito, si tú te crees que eres más inteligente que tus padres, que ya te darás cuenta de unos años que no, te diré que mires al Señor Jesucristo. Él era perfecto, sin pecado, más sabio y conocedor de todas las cosas que sus padres, y sin embargo las Escrituras nos dicen que se sujetó a ellos hasta la edad adulta. Así que cuando te creas más sabio que tu padre y que tu madre juntos, recuerda que el Señor Jesucristo era más sabio que tu padre, que tu madre, que tú, y sin embargo se sometió a sus padres toda la vida, hasta la edad adulta. Y ahora sigue Salomón, diciéndole a su hijo en los versículos que van del 10 al 19, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acerquémonos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En el versículo 10 sería el encabezamiento de todo lo que está diciendo después Salomón. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No te dejes engañar, no te dejes arrastrar por aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios. Sé valiente. No seas cobarde. Si te dejas arrastrar por estos engañadores, estás demostrando eso, ser un cobarde. Hace falta más valor para decir que no a los engaños y seducciones de algunas de las personas que te vas a encontrar, que decirles que no, que decirles que sí, perdón. Y las consecuencias son nefastas, las hemos visto en los versículos siguientes. ¿Recuerdas, jovencito, las consecuencias de seguir a la serpiente? Y detrás de todo lo falso y pecaminoso de este mundo, no te quepa la menor duda de que está la serpiente.
Así que Salomón en este inicio del libro de Proverbios nos está diciendo que hemos de vivir en el temor de Dios, que tienes que escuchar la voz de tus padres y no escuchar los engaños de los pecadores. Pero hermanos, esta enseñanza que estamos viendo, dirás, bueno, pero aquí cuando recibimos los padres, ¿no? Porque estás hablando a los chicos. Yo esperaba encontrar más chicos, Juan Manuel. No sé, sácalos otro día. Esta enseñanza presupone algo muy importante. Claro, nos gusta oír este tipo de cosas, ¿no?, hacia nuestros hijos, y hasta podemos mirarlos con el rabillo del ojo y diciendo, bien, bien, que reciba. Así me lo evito yo luego, ¿no? Pero, hermanos, esto te atañe especialmente a ti, casi más que a ellos. Te atañe especialmente a ti como padre y como madre. Salomón presupone que los hijos están recibiendo esta instrucción, tanto del padre como de la madre. Muchos hijos acaban escuchando el consejo de engañadores o no viven en el temor de Dios porque no han tenido la voz de sus padres detrás enseñándoles. Gracias. No han tenido una voz detrás que les ayude a fomentar ese carácter piadoso. Padres que nunca tenían tiempo, padres que nunca fomentaron una relación con sus hijos desde la más temprana edad, pensaban que eso de las relaciones significativas es para mucho más tarde, cuando mi hijo ya es adolescente, cuando mi hijo ya es adulto. Ahora yo lo único que tengo que hacer es cumplir con todas sus necesidades materiales, que no les falte de nada, que tengan todo lo que necesitan, y más adelante ya entrará eso de ser significativo, en todo lo que hago, en lo que le enseño, en lo que le digo. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó y lo que pasa es que ese joven llega a la adolescencia cargado de preguntas, de dudas, de inquietudes, de ansiedades, y acaban yéndose a buscar las respuestas que no encuentran en otro sitio. Yo pregunto, padres, ¿podéis ahora, con la conciencia limpia, disciplinar o amonestar a vuestros hijos por no haber seguido vuestros consejos acerca de su conducta en cuanto a la salvación, en cuanto a las amistades, en cuanto a la sexualidad, el noviazgo, el matrimonio, en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a cómo se han portado con el sexo opuesto? ¿Podéis en conciencia amonestarles? ¿Podemos con la conciencia tranquila llamarles la atención? Si no hemos estado siendo como ese padre y esa madre de los versículos 8 y 9, y que Salomón supone que están ahí, dando instrucción y dirección a sus hijos. ¿O más bien nos amonestará Dios a nosotros por no haber sido ese padre y esa madre dando instrucción y amonestación a nuestros hijos? La educación de nuestros hijos no empieza cuando podemos tener conversaciones coherentes con ellos, o cuando ellos empiecen a hacer preguntas significativas. La educación de tus hijos empieza desde el mismo momento en que llegan al mundo. Ni antes ni después. ¿Les habéis dado esa instrucción clara? Acerca de conducta, acerca de cómo deben vestirse, por ejemplo, acerca de las amistades, en cuanto a su estilo de vida. Hermanos, hay algo que debemos entender. Nuestros hijos no se pueden moldear a ellos mismos. No pueden. No están diseñados para eso. El diseño de Dios es que los hijos sean moldeados por sus padres, por su padre y por su madre. Necesitan de nosotros para poder llegar a ser sabios, para poder vivir en el temor de Dios. Es nuestra gran responsabilidad ocuparnos de eso. Y nada de lo que este manual, que es la Biblia, o el libro de Proverbios, dentro de la Biblia, diga, tendrá utilidad si tú como padre o como madre no estás cumpliendo tu responsabilidad de ser aquel que moldea el carácter de tus hijos. En todo aspecto de la vida, en todo, aún en aquello que te resulta incómodo y difícil de abordar.
Así que la palabra de Dios nos lo deja claro. Nuestra gran responsabilidad es esta, estar ahí como padre y madre. Y Salomón ya lo infiere, lo supone, que hay un padre y una madre detrás. Ahora, hay otras partes del libro de Proverbios que son muchísimo más claras, que están suponiendo que tú y yo, como padres, estamos tomando nuestra responsabilidad. Pero es que además otras nos lo dicen directamente. Proverbios 18-19, fijaos. Proverbios 19-18. Proverbios 19-18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Qué palabras. Aquí Dios nos dice de forma directa que castigar, disciplinar a nuestros hijos, no es una sugerencia, es una obligación. Si no lo hacemos, estamos tomando otra decisión. El texto pone delante de nosotros dos decisiones: disciplinarlos, o como dice la segunda parte del versículo, destruirlos. Mas no se apresure tu alma a destruirlo. Pensamos que vamos a destruirlos con el castigo, con la disciplina, con la amonestación, y realmente es lo contrario. El no castigarlos es lo que hace que les llevemos a la destrucción. Dios no se limita a darnos una orden, además, fijaos, nos pone un incentivo. A todos los padres nos pone un incentivo, nos dice, fijaos, ¿qué dice? En tanto que hay esperanza. Y esto es suficiente motivación para todos. Y alguien dirá, quizá los que estáis pensando en tener hijos, ¿y necesitan los padres motivación para educar a los niños? Por favor, eso es una encomienda sagrada y preciosa. ¿Qué motivación necesitan? Si tiene que ser natural. Ahora yo os pregunto a los que sois padres, ¿necesitamos que nos motiven para educar a nuestros hijos? Yo creo que sí, ¿no? Necesitamos que nos animen. Quizás quien no tenga hijos todavía no lo entienda, pero más adelante así será. Necesitamos motivación. Hermanos, pocos trabajos hay tan arduos, tan duros, tan desesperantes, tan desalentadores y a veces frustrantes como la crianza de los hijos. Y Dios lo sabe, y por eso nos estimula. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay esperanza. ¿Cuántas veces nos vemos diciendo otra vez con lo mismo? Y otra vez lo mismo. Es que ya se lo he dicho tantas veces. Es que ya no sé cómo decírselo. Y parece que sí, que hace caso, y un mes después otra vez con lo mismo. Que no avanzamos con esto, es que ya estoy harto. Oye, cariño, mira, esto se lo dices tú, porque yo la próxima vez se lo voy a decir fatal. Y otra vez. Y otra vez. Tiempo, palabras, chancletazos. Y no solo no parece que no avanzamos, es que parece que vamos para atrás. Pero el libro de Proverbios te está diciendo que hay esperanza. Hay esperanza. Sí, puede ser desalentador, pero Dios nos deja aquí esta promesa. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hermano, que sí, que es verdad, ya lo sé, pero hazlo otra vez. Persevera. Díselo otra vez. Con la misma paciencia, con las mismas palabras, con la misma constancia, con la misma dedicación, hermano, hay esperanza. Hermana, hay esperanza. ¿Y sabéis qué pasa muchas veces? Es que somos muy cortoplacistas. Esperamos que las cosas van a funcionar ya inmediatamente. Queremos frutos ya, pero el fruto lo da Dios al final, hermanos, y lo da a su tiempo. Más tarde o más temprano verás el fruto. Es una promesa del Señor. Al niño hay que enseñarle en el camino, y cuando sea mayor no se apartará de él. Es una promesa del Señor. Y hermanos, las promesas del Señor solo se reciben por medio de la fe y la paciencia. Dice Hebreos 6:12, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron las promesas.
Estamos llamados a perseverar, aun cuando las circunstancias te están diciendo, oye, esto no vale la pena. Otras cosas sí, pero esto no. Y el libro de Proverbios, hermanos, aún va más para allá, todavía va más lejos. Vamos al capítulo 23. Capítulo 23, versículos 13 y 14. ...23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Está bien, ¿eh? Esa sonrisita no se va a morir, ¿eh? Lo castigarás con vara, y atención, y librarás su alma del Seol, de la tumba, yendo más allá, del infierno. Y esto es otro imperativo, no es una sugerencia, ¿eh? Mirad, hermanos, les podemos privar de muchas cosas a nuestros hijos en la vida, de muchas. De eso no cabe duda. A veces porque queramos, otras veces porque no podamos dárselas. Pero nunca rehusemos privarles, o sea, nunca les privemos de corrección. ¿Por qué? Porque si no lo haces, estás produciendo en él un estilo de vida que lo va a matar. Estás produciendo un carácter en él que lo va a destruir. Física o espiritualmente, pero lo va a destruir. Si el texto anterior estaba animando a los padres desanimados, les estaba dando un estímulo, este versículo es una amonestación a los padres desocupados o despreocupados, o esos padres demasiado ocupados en cosas supuestamente más importantes que la corrección de sus hijos, o a los timoratos a la hora de aplicar el castigo. Es que hoy en día está mal visto esto de castigar a los hijos. Vas por la calle y no te atreves a levantarle la voz o a darle una colleja, según lo que hayan hecho, no sea que te denuncies. Pero es que incluso en la iglesia también vamos a veces con miedo, porque a veces hay, según qué inquisidores, que te ven darle una colleja al niño bien merecida y ya te miran mal, ¿no? Entonces no haces nada. Entonces siempre en un contexto cristiano, o en la calle, o en el colegio, o en el trabajo, al final los niños acaban siempre saliéndose con la suya porque está mal disciplinarles. Está mal decirles que no, está mal ponerles cara a la pared, está mal darles un cachete en la nalga, está mal. Es abuso, es acoso. Hermanos, no tengamos miedo, la palabra de Dios nos dice que hay que aplicar el castigo. Cuidado, un castigo proporcional, acorde a la edad que tiene. No vamos a poner cara a la pared a nuestro hijo de 16 años, ¿no? Aunque nos entren ganas y que se quede ahí toda la tarde. Es igual, está siempre delante de la tablet, ¿no? Pues que se quede ahí, ¿no? El anterior versículo te decía, hay esperanza. Estos versículos te están diciendo, ojo, hay riesgo mortal si no lo haces. Es un asunto de vida o muerte, hermanos. Por nada del mundo rehuses corregir a tu hijo. Lo estás exponiendo a una vida destrozada desde su juventud o a una muerte temprana, o irresponsablemente lo estás exponiendo a las llamas del infierno. Si tu hijo tiene, imagínate un grupito de hijos, ¿no? 3 o 4 años, estoy viendo ahí unos enchufes, perfecto, me viene muy bien. Y estás viendo a los niños ahí jugando, los niños de 3, 4, 2 años, están ahí con un destornillador, con un vaso de agua, los enchufes, que esas cosas no se les ocurren a los niños, ¿verdad que no? Y la madre dice, oye Antonio, ¿ves tú que yo me estoy haciendo las uñas? O el padre dice, es que están en la prórroga del partido, en el Mundial, el gol de oro, no me puedo mover del sofá, o estoy muy ocupado aquí arreglando la bisagra de la puerta del despacho, o la madre, no, es que estoy cocinando aquí. Es absurdo, ¿verdad? Que ninguno de nosotros haría esto. ¿Qué haríamos inmediatamente en cuanto lo viéramos? Iríamos corriendo, ¿no? Desesperadamente, a quitarles el destornillador, a quitarles el vaso de agua, a sacarles de ahí. Digo yo. Por supuesto que no nos quedaríamos ni en el sofá ni en la cocina. Es un asunto de vida o muerte.
Hermanos, no hay excusa. No hay excusa para no corregir a nuestros hijos. No hay excusa para no moldear su carácter permanentemente. Es un asunto de vida o muerte. Castiga al muchacho, no morirá. Pero lo contrario sí que le puede matar. Cada segundo, hermanos, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes cuenta, cada año. Es un asunto de vida o muerte, hermanos. Y hermano, no digas que tienes mucho trabajo o que tienes otras cosas que te quitan el tiempo. O dedicas a moldear el carácter de tu hijo, el tiempo necesario, o acabarás teniendo el cadáver físico o espiritual de tu hijo entre tus brazos. Hay quien dice que a veces vale más la pena tener un hijo muerto literalmente que ver la vida de tu hijo o de tu hija destrozados. Hermanos, no rehusemos a corregir a nuestros hijos. No lo hagamos. Y luego el último texto que vamos a ver del Antiguo Testamento, en Proverbios 29, 17, está diciendo lo siguiente, Salomón. 29, versículo 17. Este sí que nos gusta, ¿eh? Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. ¿Quieres paz mental y espiritual? Moldea ahora a tus hijos y descansa después. ¿Sí? Moldea ahora a tus hijos para descansar después. Porque si descansas ahora, tendrás falta de descanso después. Bueno, aquí el pastor está incitándonos al amor propio. Bueno, pues sí, la Biblia lo hace, nos está animando, nos está diciendo, queremos descanso. ¿Quién de vosotros no quiere ya, después de que los hijos han salido de casa, han hecho su vida, han tomado sus decisiones, poder decir, tengo descanso, tengo paz? ¿Quieres descansar en el futuro? Corrige a tus hijos ahora. De lo contrario, cosecharás ansiedad, cansancio, angustia, desasosiego. Y los padres en todas partes, yo creo que no soy el único, queremos descanso y tranquilidad, ¿verdad? Uno desde que nacen los niños ya no vuelve, ya cosas ya no son iguales. Siempre pendientes, siempre preocupados, que si una enfermedad, que si un accidente, que si peleas entre hermanos, que si estudios, que si amistades, su salvación. Siempre hay una preocupación. Y a veces exclamamos, necesito un respiro. Pero Dios nos está diciendo que la tranquilidad vendrá. Claro, no te está diciendo cuándo. Pero Dios te está diciendo en su palabra que la tranquilidad vendrá. Ahora no vendrá. Decía una bisabuela mía que la paternidad es la maternidad es una enfermedad de 9 meses y una convalecencia de toda la vida. Y no dejamos de ser padres nunca. Y yo no he experimentado eso, pero los que tenéis a los hijos fuera de casa, siempre tenéis cierta inquietud, cierta preocupación, cierta ansiedad por saber cómo estarán, si les será bien, si estarán las cosas como tienen que estar. Pero qué diferencia cuando uno sabe que esos hijos están viviendo una vida en el temor de Dios, una vida piadosa. Si algo te has de llevar hoy de esta conferencia, de este sermón, es esto: trabaja ahora, descansa después. Trabaja ahora, descansa después. Sí, pueden ser 15, 20 o 30 años, lo siento. No lo sabemos, pero vendrá ese descanso. Cuando veas que tu hijo o tu hija dejan el hogar y están casados con hombres y mujeres piadosos, o son solteros que tienen una vida piadosa, podrás decir, Señor, gracias, puedo descansar. Y Dios nos promete esa tranquilidad y ese sosiego, pero no ahora, cuando Él disponga. Ahora bien, ¿qué tiene que decir el Nuevo Testamento en cuanto a esta responsabilidad que tenemos como padres? Vamos a verlo. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina
y amonestación del Señor. Bueno, aquí Pablo nos está hablando de algo muy similar a lo que veíamos en Proverbios. Nos habla de dos filosofías de vida. Nos insta a seguir una y a desechar la otra. En la parte negativa se nos llama a no provocar a ira a nuestros hijos, a no irritarles, a no frustrarles, a no amargarles. Y en la parte positiva se nos llama a disciplinar y a amonestar a nuestros hijos. Y la palabra griega para disciplina aquí es la misma que en el Antiguo Testamento se utiliza para castigo. Y este es el elemento principal en el moldear el carácter piadoso y temeroso de Dios de nuestros hijos. Debe de haber amonestación, pero ¿y si el niño no sigue esa amonestación? Entonces tiene que haber disciplina. Debe de haber castigo. En el proceso de moldear el carácter de nuestros hijos deben estar la amonestación y la disciplina. Ambas cosas. No podemos basar la educación de nuestros hijos solo en enseñanza, en amonestación, en directrices. No podemos hacer eso porque sabemos perfectamente que en el 100% de las ocasiones, la mayoría de las veces, ¿qué van a hacer los niños? Van a obedecer, ¿verdad? No van a obedecer. No van a obedecer. Son los mismos elementos del Antiguo Testamento. Vara e instrucción. Instrucción y vara. No puede haber el uno sin el otro. Y hermanos, pegar a nuestros hijos solamente, o castigar y criticar lo mal que están haciendo permanentemente, no es cumplir con nuestro mandato de moldear el carácter de nuestros hijos. Si solo hacemos eso, será un gran error por nuestra parte. Acabaremos pagándolo tarde o temprano. Esto queda muy claro. Javiercito, no juegues con la pelota en el salón. Y Javiercito entra con la pelota en el salón y acaba dando un pelotazo a la televisión o al jarrón, o la pelota va directa a la cara de la abuela y le rompe las gafas. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos para allí y le damos un tortazo o un pescozón y ya está. Y hemos cumplido. No, hermano, no hemos cumplido. No hemos cumplido porque el niño no va a entender exactamente lo que está pasando. Solo va a tener una parte de lo que implica moldear el carácter de los hijos. Esto funciona así. Vamos a ver, Javiercito. Ya te he dicho que no entraras con la pelota dentro del salón, ¿verdad? Sí, papá. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que le he hecho daño a la abuela. Muy bien, le has hecho daño a la abuela. ¿Y eso cómo se llama, eso que has hecho? Desobedecer. Muy bien. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora, ya que has desobedecido? Pues darme una colleja. Pues venga, date la vuelta y le das la colleja. Pero lo ha entendido. Comprende el principio. Entiende por qué hay castigo. De la otra manera, si solamente tenemos la vara, si solamente tenemos la disciplina, no estamos obedeciendo Efesios 6:4. Es curioso porque hay padres que no castigan a sus hijos, y puede ser un pescozón o puede ser cualquier otro tipo de castigo, la privación de algo que les guste, lo que veamos más apropiado para el carácter y edad de nuestros hijos. Pero hay padres que no hacen esto porque tienen miedo de que eso provoque a ira a sus hijos. Y es todo lo contrario. No disciplinar, no castigar a tus hijos es lo que le va a provocar ira. Es lo que le va a irritar. Les va a provocar amargura. Les va a provocar irritabilidad, ansiedad, frustración, resentimiento. Ahora no lo sabrán verbalizar, pero si los hijos no tienen disciplina, si no tienen castigo cuando es necesario aplicar el castigo, más tarde, quizás en la adolescencia, eso se va a manifestar en enojo, en agresividad, en desobediencia y en desafío. A veces incluso en la tierna infancia también. Efesios 6:4 nos está enseñando que si no disciplinamos a nuestros hijos, les estamos provocando a ira.
De nuevo, ellos no saben cómo explicarlo, pero muchas veces las actitudes desobedientes de muchos niños, las actitudes chantajistas de muchos niños o agresivas, es porque son fruto de que están deseando, aunque ellos no lo saben, que les disciplinemos. Están deseando que les pongamos normas y límites claros y que haya una reacción. Que haya una reacción si ellos han violado esas normas y esos límites. Lo desean, ¿por qué lo desean? Aunque ellos no lo sepan expresar, lo desean porque lo necesitan. Nacemos diseñados para ser moldeados en nuestro carácter, para ser disciplinados, amonestados. Y cuando eso no se hace, los hijos se irritan. Hermanos, la sensación de hambre es señal de que estamos perdiendo las reservas de nuestro cuerpo. La sed es una señal de que nos estamos deshidratando. El sueño quiere decir que necesitamos descanso, reiniciar las funciones físicas y cerebrales. La ira muchas veces de nuestros hijos, su desobediencia extrema, su irritabilidad a veces, su ansiedad, su frustración, un carácter desordenado, es evidencia de que no están siendo disciplinados como deben serlo. No están siendo amonestados. No están siendo enseñados, tal y como Dios enseña que tenemos que hacerlo. Nuestros hijos nos van a pedir la disciplina. Inconscientemente nos lo demandarán. Y si no se la damos, les estamos provocando a ira. Y este es el problema de nuestra generación. Nuestros hijos están saturadísimos de todo, saturados de información. Hoy un niño de 12 años tiene más información que un adulto de 30 años hace apenas nada. 50 años, 60 años, televisión, móviles, tablets, internet, demasiada información, demasiado entretenimiento, pero ninguna o muy poca dirección y mucho menos disciplina. Quizás esa disciplina viene de forma precipitada, cuando por portarse mal están molestándonos, como decía antes, o están interfiriendo en nuestra tranquilidad y bienestar. Y entonces es una disciplina precipitada, egoísta y carnal, que además no sirve para nada. Consejos que son pasajeros. Los jóvenes de hoy en día, los niños de hoy en día, solo reciben información en su mayoría. Se pone un montón de opciones delante de ellos y que ellos elijan cuál es la mejor. Y no solamente se está haciendo eso en cuanto a materia de sexualidad en los colegios. En general la sociedad es así. Aquí tienes un montón de opciones, escoge la que más te agrade. Vivimos en un sistema relativista. Pero todo esto lo único que hace es generarles un montón de preguntas y no tener apenas respuestas. Los jóvenes no necesitan tanta información, necesitan guía, necesitan normas, necesitan consejos claros. Ellos no lo saben, ellos no pueden, pero nosotros sí, y es nuestra responsabilidad. Y hoy en día tenemos esa generación anárquica, fruto de mucha información y mala, en su mayoría, y muy poca dirección. Y ese es el resultado, una generación anárquica, sin guía y sin dirección, una generación a la que no se ha amonestado ni se ha disciplinado. Y también en las iglesias podemos encontrarnos con esto. Ahora bien, hay otro versículo en el Nuevo Testamento que pone un equilibrio en esto. Vamos a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 está diciendo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Antes se nos dijo que si no disciplinábamos a nuestros hijos, les íbamos a provocar a ira, ¿verdad? Pero aquí se nos dice que si somos excesivamente opresivos con nuestros hijos, los vamos a desalentar, los vamos a descorazonar. Y esto es una advertencia para todos aquellos padres que pensamos que nuestra casa es un cuartel militar o un museo. ¿Conocéis a lo que me refiero, no? Estas casas no son hogares, son cuarteles. Todos son normas, órdenes, horarios, protocolos, casas en las que da miedo entrar, no sea que vayas a pisar donde no debes, vayas a tocar donde vas a dejar huellas.
una casa en la que no se te está permitido tocar ni hacer nada, eso sí, son impolutas, pues digo, parecen museos. Maravilla, qué casa más bonita. Pues tenemos 7 hijos. ¿Dónde los enjauláis? Eso no es un hogar. Todos son demandas, todos son críticas, todos son órdenes. No te muevas, no hagas, ponte aquí, ponte allá. Si se retuercen, los pellizcas para que se queden quietos. Este dominio, vamos a decir, egoísta y cruel, carnal, en definitiva, va a dejar a nuestros hijos sin aliento. Los va a descorazonar. Al final, la idea que les estamos transmitiendo es que no importa lo que hagan, nunca van a estar a la altura de nuestras exigencias ni de nuestras expectativas. Nunca. Nunca será suficiente. Es un control opresivo sobre sus vidas. Es un cuartel militar, no es un hogar. Los cuarteles están muy bien para los militares, pero un hogar es un hogar. ¿En un hogar han de haber normas? Sí, pero que esas normas no acaben asfixiando la vida de nuestros hijos, el desarrollo de nuestros hijos. Pablo nos está advirtiendo que acabaremos desalentándoles, porque no estamos creando para ellos un hogar, no estamos creando un mundo y una visión bajo la gracia de Dios. Y ya quisiera acabar, porque creo que me estoy pasando. En última instancia, quisiera hacerlo con un versículo del Nuevo Testamento también. Está en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo 3, versículos del 14 al 15. Pablo está hablando a Timoteo, quien más y quien menos aquí conoce la historia de Timoteo, sus antecedentes, y le dice el apóstol a este discípulo amado: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era hijo de un padre inconverso y de una madre creyente. Era un hogar mixto en sentido, espiritual. Solo estaba Eunice, su madre. Pero su madre Eunice y también su abuela Loida habían enseñado desde pequeñito, desde su más tierna infancia, las sagradas Escrituras a Timoteo. Y como dice Pablo, Dios se plació en llamar a Timoteo a la salvación. Y no solo eso, sino que se llegó a ser grandemente utilizado en la iglesia primitiva. Llegó a ser colaborador estrecho del apóstol Pablo. Estas mujeres no se excusaron en el hecho de que el padre fuera inconverso. Tampoco esperaron a la adolescencia para enseñar a Timoteo los caminos del Señor. Lo hicieron desde su más tierna infancia. Y diréis, ¿y por qué traes este versículo ahora al final? Para acabar, ¿por qué este versículo? Hermanos, porque puede ser que muchos estéis en una situación muy similar a la de Eunice. Quizá estéis en un hogar en el que sois el único creyente, o en hogares monoparentales, o en el que sois viudos o viudas, o tenéis un esposo o una esposa inconverso, lo que sea. Lo que quiero dejar a la luz de vuestros corazones, hermanos, es que a pesar de eso, como decíamos antes, hay esperanza. Todos los esfuerzos que hagáis por enseñar o amonestar o disciplinar a vuestros hijos e hijas en los caminos del Señor, bien pueden contrarrestar la inexistente o mala influencia que vuestros hijos puedan estar recibiendo por parte de vuestros esposos o esposas inconversos. Y esto es importante porque a veces muchos creyentes en estas circunstancias se desesperan. Y yo le doy estas instrucciones, le doy a mi hijo o a mi hija esta disciplina, esta amonestación, pero por otro lado recibe todo lo contrario. No estoy recibiendo ningún apoyo por parte de mi esposo o por parte de mi esposa. Estoy sola o estoy solo completamente en esto. No doy abasto. Es que no solo no me ayuda, es que su influencia es negativa, totalmente, es maligna.
Pues hermano, hermana, hay esperanza. Hay esperanza. Es indudable que tu situación es más difícil quizás que la de otros matrimonios, otros padres y madres de la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Para ti, la gracia del Espíritu Santo puede que sea mayor todavía que en el caso de otros. Porque lo dicen las Escrituras, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios da su gracia de acuerdo a la necesidad. Dios te va a dar de su gracia conforme a tu necesidad, en tu responsabilidad de moldear el carácter de tu hijo o de tu hija. No trabajas en vano. Lo que no debes hacer bajo ningún concepto es rendirte. Nunca. Eso es lo que no debes hacer. Debes de cumplir con tu encomienda. El que tu esposo o tu esposa no colaboren no te exime de tu responsabilidad. Pero de nuevo, mi deseo ahora no es amonestarte, sino animarte por medio del ejemplo de Eunice, de Loida y de Timoteo. A pesar de lo arduo que sea, a pesar de la oposición, no te rindas. Continúa con paciencia, con perseverancia en tu amonestación a tus hijos. Continúa con la misma fe y lleva igualmente a esos hijos y a tu esposo o a tu esposa incrédulos delante del trono de la gracia en permanente oración, pidiendo que Dios Padre los lleve al arrepentimiento y a la fe, y que proteja a tus hijos de toda influencia nociva que sea posible. Dios desde su trono de gracia ha prometido no dejarnos solos o solas como padres o madres en cualquier situación o en cualquier esfuerzo que hagamos para instruir y moldear el carácter de nuestros hijos. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Dios te ha dado su palabra, que es viva y eficaz, es poderosa para todas las cosas, también para llevar a tus hijos a la salvación. Hermanos, ya concluyendo, hermanas, Dios ha puesto sobre nosotros un gran deber, una gran responsabilidad que debe de ser desempeñada con la mayor seriedad y con la mayor urgencia. Los padres debemos dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos. La salvación pertenece al Señor, no a nosotros, pero sí que tenemos una responsabilidad de parte de Dios y una obligación de poner el debido fundamento, para que luego Dios en su misericordia algún día llame a nuestros hijos de las tinieblas a la luz. Pero no olvidemos nunca que la gracia de Dios está disponible con abundancia para todos nosotros para el cumplimiento de esa tarea. Hermanos, Dios también es un buen Padre. No va a ejercer sobre nosotros un control opresivo. Dios no nos va a exasperar. Dios no nos va a conducir a la ira. Dios nos da la orden, pero también como un Padre amante, nos da su gracia, nos da su poder, nos da su instrucción para poder hacerlo. Dios comprende nuestras limitaciones como padres. Nuestros pecados son muchos, pero la gracia de Dios es mayor. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a tomar este deber con toda fidelidad y responsabilidad. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter por nosotros, para que cuando sean mayores no se aparten del camino. Pero somos los padres los responsables de hacerlo. Que el Señor nos dé gracia para ello.